Guatemala no es un país como México que esté regularmente en los noticieros. Sin embargo, esta semana marcó un hecho histórico al hacer renunciar a su presidente y enfrentarlo a un juicio por corrupción. Alejandro Maciel, director editorial del diario Hoy Los Ángeles, estuvo recientemente en ese país y conoce muy bien del tema. Gracias, Alejandro, por estar aquí en La Lucha nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, lo que pasa en Guatemala es histórico. ¿Es de una manera u otra que un resultado de que las instituciones democráticas están madurando en Guatemala? Bueno, definitivamente sí, sí se ve un avance en la institución democrática, sí ha crecido, sí hay una madurez. También tuvieron el apoyo de las Naciones Unidas para hacer este tipo de investigación que llegó hasta las últimas consecuencias. Me parece que la sociedad guatemalteca ha avanzado, ha dado un paso adelante muy importante. El nuevo presidente Alejandro Maldonado Aguirre no está sospechado de corrupción. La mayoría de los diarios reportan que es una persona supuestamente decente. Sin embargo, parece estar asociado al establishment, al poder que la misma gente, el mismo pueblo ha estado tratando de cambiar. ¿Cómo se da este nuevo presidente interino en lo que está pasando en Guatemala? Bueno, o sea, te diría, hace unos días, hace 2 semanas estábamos en Guatemala, estábamos conversando con los diferentes candidatos y te puedo decir de los 14, prácticamente todos de una u otra manera están relacionados con el establecimiento político de Guatemala. Es muy difícil desligarlos. Nada más como dato te puedo decir, y eso lo estábamos investigando ayer en el periódico, el cónsul de Los Ángeles de Guatemala está temblando porque también se le asocia directamente con él y está pensando seriamente en renunciar. O sea que la investigación podría llegar realmente no solo a sacar a los funcionarios que hoy están en este gobierno que se acaba de caer, sino en el próximo gobierno también. Claro, o sea, es que, como te digo, las élites políticas en última instancia son muy pequeñas. Entonces, de una u otra manera, todos están relacionados ahí. Ahora, esto pasa en Guatemala, un país mucho más chico. En México vemos que el presidente da su tercer informe de gobierno, como si realmente no hubiera estado sospechado de corrupción. Él y su esposa enfrentaron esta investigación por la Casa Blanca. ¿Por qué en México no suceden estas cosas de que un gobierno se cae o al menos no son llevados a una corte para que expliquen realmente lo que ha pasado? Bueno, me parece que en esto tiene mucho que ver el peso político y económico que tiene México en el contexto internacional. No hay que olvidar que es el principal socio comercial de Estados Unidos, o uno de los principales socios comerciales. Yo creo que para que eso ocurra en México se requiere de una u otra manera la anuencia del gobierno de este país. La anuencia del gobierno de este país, hay muchos entes internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que tienen injerencia en la economía mexicana y así todo le siguen prestando dinero a México, lo siguen prestando asistencia técnica. ¿Por qué esas cosas pasan? Porque en última es funcional. O sea, digamos que a pesar de la corrupción, a pesar de la violencia, a pesar de todo eso, es funcional en términos de económicos, las exportaciones siguen adelante, el turismo sigue adelante, la forma de hacer comercio bilateral sigue adelante. Yo creo que cuando eso se interrumpa es cuando realmente va a haber una consideración seria de hacer algo en el gobierno de México. Guatemala es un caso histórico, pero sin embargo tenemos el resto de Latinoamérica con varios gobiernos sospechados de corrupción, varios gobernantes sospechados de corrupción. ¿Es un problema de madurez democrática? ¿Es un problema de falta de presión de entes internacionales? Que no veamos más investigaciones de corrupción, que no veamos que estos presidentes o gobernantes sean llevados a las cortes? Yo creo que es una combinación. El caso de México te podría decir, que lo conozco bien. El caso de México, te puedo decir que hay grandes movilizaciones sociales, que hay grandes organizaciones protestando, que hay numerosos grupos diciendo basta a la corrupción. Sin embargo, no pasa más allá. Yo creo, insisto, yo creo que debe de haber una anuencia política desde Washington para que ese tipo de investigaciones prosperen. De otra manera no van a prosperar. O sea que de una forma u otra es cohecho lo que estamos hablando. Yo podría decir que... ¿Es un silencio cómplice? Personalmente te podría decir que sí. Yo creo que nada ocurre sin la anuencia del gobierno de este país. Ahora, tenemos democracias que son relativamente jóvenes cuando son comparadas con Estados Unidos y con Europa. ¿A futuro vemos una maduración de estas democracias? Definitivamente sí. Yo creo que en toda América Latina estamos viendo una maduración de las sociedades.
y la vemos con mucha fuerza. Sabemos, por ejemplo, en Venezuela cómo hay grandes grupos movilizándose, en Cuba grandes grupos movilizándose, incluso en México. Pero bueno, falta un poco más de... Me voy a ir a una pausa, pero te voy a pedir que te quedes para estar en Voces en la Lucha. Claro. Y al regresar en Voces en la Lucha, Ben Monterroso de Mi Familia Vota, Alejandro Maciel y Henrik Rebinder, Latinoamérica, Donald Trump y otros casos terribles de inmigrantes en el mundo. Acompáñenos.